Nos trasladamos al Centro Cultural Gabriela Mistral porque está pasando esta actividad con el expresidente Lagos, que presenta el informe ciudadano del proyecto Tu Constitución. Lo escuchamos. Las políticas, en consecuencia, van a tener una mutación. Y el gran desafío, como aquí se ha dicho recién, es cómo usted mantiene grados crecientes de participación que se balancean adecuadamente con la democracia, que seguirá siendo representativa, porque si no es muy difícil llegar a consensos. Y esos representantes tienen que acostumbrarse a escuchar, porque crecientemente la ciudadanía quiere ser considerada. Y por lo tanto, como aquí se recordó al comienzo, hace 6 años atrás decidimos hacer el quinto poder. Y el quinto poder salió como resultado de un grupo de amigos que me fueron a ver en el año 2008. Y me fueron a plantear que era necesario ponerse al día con las nuevas tecnologías y hay que hacer esto y aquello y lo demás allá. Eran tiempos en los cuales algunos pensaban que yo debía regresar. Y me di cuenta que lo que me estaban planteando era cómo se hace entonces un conjunto de elementos tecnológicos para una campaña de tipo electoral. Y yo sabía que no iba a haber campaña, entonces les dije, hablemos más adelante. Y cuando quedó claro que no había campaña, los llamé. Y llegaron muy sorprendidos, ¿a qué nos llama ahora? Y les dije, los llamo algo para algo más difícil. ¿Se puede hacer un espacio ciudadano para que ellos hablen sin un propósito determinado, salvo hagamos la prueba? Y este fue el nacimiento del quinto poder, que lleva ya 6 años y en donde yo diría que ha habido una capacidad de expresión de muchos. Y después se nos ocurrió hacer algunas cosas con municipios, como aquí se recordaba. Vecinos Conectados es una actividad que se hace directamente con municipios. Unos alcaldes han participado activamente, otros han considerado que es un poco osado que los vecinos se conecten porque pueden hacer demandas difíciles de satisfacer. Y luego hicimos otros proyectos, porque es más fácil a nivel local. Entonces, cuando el año 2014 el debate constitucional se tomó el país, la presidenta había planteado con mucha fuerza la necesidad de una nueva carta constitucional. Muchos me miraban con alta sospecha porque la actual carta lleva la firma mía. Y yo lo único que señalé fue, gracias a esa firma, es que estamos en condiciones ahora, porque no hay enclaves autoritarios, de pensar en una institucionalidad nueva. Pero más allá de ese debate más pequeño, bueno, ¿era posible o no hacer una apuesta? Porque como aquí se recordaba muy bien por Lucas y otros participantes, hacer una apuesta para que discutiéramos el qué y no el cómo. ¿Cómo vamos a cambiar la Constitución? ¿Y para qué la vamos a cambiar? Estábamos en el cómo, pero el para qué estaba muy lejano, muy confuso. Y a mí me parecía que ambas cosas son importantes, pero la sustancia está dedicada en el para qué. Y ese fue el origen entonces de intentar esto. Yo estaba consciente que en otros países del mundo se ha consultado a la ciudadanía, pero se ha consultado a partir de un documento que existe, de un borrador que se somete a discusión, y queremos escuchar qué dicen ustedes respecto al borrador, ustedes ciudadanos. En cambio acá, de lo que se trataba, era que la ciudadanía expresara. Claro, el tema de la educación cívica que desapareció en nuestros colegios hace mucho tiempo. Algunos sostuvieron que cuando al comienzo había gente de mayor edad, que eran los mayores participantes del proyecto, en los primeros meses, tenía que ver, dijeron, porque esa gente se acuerda de las clases de educación cívica y saben de qué se trata. A lo mejor era esa la razón. Pero después, a partir de esta convicción del debate, entiendo, la forma es importante. También es parte de una constitución la forma como la vamos a debatir. Pero
El para qué es el tema central. Y no es casualidad, claro, que del total de intervenciones que han surgido en este proyecto, el 58% se refiere al capítulo de los derechos. Claro, es natural que el ser humano piense cuáles son sus derechos, mucho menos cuáles son sus deberes. Y entonces tiene que haber algún mecanismo de conducción para alertar sobre estos hechos. Ninguna sociedad se construye solo sobre derechos y nadie tiene deberes, porque entonces no veo cómo se financian los derechos si no hay deberes. Es demasiado elemental lo que digo, pero también de vez en cuando hay que explicarlo. Entonces, creo que esta forma en que surgió este proyecto tuvo que ver mucho también con los debates que hubo el año 14. Y esos debates tuvieron lugar en algunos centros. Y aquí entonces de lo que se trataba era cómo escuchamos para resolver, cómo somos capaces de entrar a un terreno que era muy desconocido y cuánto de representación y cuánto de participación queremos en la nueva Carta Fundamental, pero de una manera tal que la democracia pueda seguir funcionando bien y sin demagogia. Y creo que el documento que se transmite y que hoy día se entrega, transmite lo que los ciudadanos están expresando. Lo difícil era cómo usted canaliza sueños, cómo canaliza demandas. De allí entonces la labor del asesor jurídico, de Jaime Baza, de Rodrigo, que colaboraba con él, fueron muy importantes, porque cómo usted pone sueños, ideas en texto constitucional, en clave constitucional. Y a medida que uno pensaba en este proyecto, me pareció que la clave iba a estar, porque si se trataba de consultar, todos sabemos que la mitad de la respuesta está en la forma de hacer la pregunta. Y la forma de hacer la pregunta tenía que ser neutral. Y aquí es donde surgió la idea de tener un consejo directivo. Y si tuvimos éxito fue por ese consejo. Ahora, yo hacía mucho tiempo, ya que estaba lejos de las lides académicas en la Facultad de Derecho, como para saber quiénes eran los que sabían de estas cosas. Conocí a algunos, claro. Y ahí fue cuando me crucé con el esfuerzo que hizo en el año 2014 el Centro de Estudios Públicos, en donde Lucas Serra convocó a un número de cerca de 30, un poco más creo, constitucionalistas, para ver si ellos eran capaces de alcanzar ciertos consensos. Pero ahí se trata de decir, bueno, nosotros constitucionalistas somos los que vamos a hacer el consenso. Le planteé la idea a Lucas y le dije, ¿y a quién podemos llamar? Y así fueron surgiendo los nombres que ustedes han visto que aquí se han dicho, como miembros del Consejo Directivo. Y en donde quiero primero decir que a la mayoría no los conocía. Las vidas nos había llevado por caminos distintos. Lo segundo que quiero decir es que nadie dijo que no. Y eso entonces me hace resaltar un hecho. Si se explican proyectos de esta naturaleza, que son convocantes y que implican, acá el único acuerdo era cómo hacemos para escuchar lo que nos quiere decir la ciudadanía bien. De una manera que nadie diga, usted está digitando las respuestas anticipadamente. Y en torno a ese propósito, nadie dijo no. Y eso es lo que me gustaría compartir con ustedes. Porque comencé diciendo, la política son convicciones. Y si algo nos está pasando, es que la ciudadanía no nos crea, los que estamos en la actividad pública, que luchamos por convicciones, creen que luchamos por intereses personales. Entonces las cosas no las estamos haciendo bien. Pero estos miembros del Consejo Directivo, de convicciones muy distintas, estaban de acuerdo en una convicción de saber escuchar y escuchar bien lo que la ciudadanía quiere. O sea, el consenso era
el propósito de escuchar y cómo lo hacemos bien. Y eso es lo que yo quisiera reivindicar también hoy, aquí, porque fue posible hacerlo en un buen ambiente y en donde, claro, ellos tenían una ventaja porque la mayoría de ellos se conocían entre sí, que no era mi caso, pero fue una forma y el documento, creo yo que en cierto modo apunta en una buena dirección. No para sacar conclusiones de qué es lo que quieren los chilenos. No, aquí están solo lo que quieren los que se dieron el trabajo de participar, no lo que quieren los chilenos, que es más difícil. Pero sí creo que eso es algo que nos permite mirar con optimismo el futuro. Siento que hemos dado un paso hacia adelante. Siento que, y quiero recalcar lo que también se ha dicho aquí sobre el tema de la participación etaria, porque efectivamente acá hay una juventud que quiere y debe participar. Acá no puede haber una diferenciación entre unos que son los de más edad y los de menos, ese no es el tema. El tema es los que queremos mirar y hacer apuestas de futuro, de los próximos 15, 20, 30 años, y el Chile que se quiere construir. Y para eso entonces el tema de las nuevas tecnologías y de los nuevos desafíos son muy grandes. En una nueva constitución, ¿qué va a decir usted después de la crisis económica internacional que ha golpeado todos nuestros países y en donde frente a esa crisis todos pensaron que la solución es política? ¿Qué va a hacer el señor Sarkozy? No, el señor Hollande en Francia ahora y la señora Merkel y Obama y ayer el presidente Bush, ¿qué va a hacer? Bueno, ante esa crisis se buscó una respuesta política. No fue la banca que se autorreguló. Sí, claro, hay que escuchar a los economistas, pero las respuestas al final son políticas. Mire usted, la Reserva Federal siguió imprimiendo billetes en Estados Unidos y Estados Unidos está saliendo de la crisis. En Europa dijeron que lo que venía era la inflación, fueron mucho más recatados y mire usted la crisis europea. Entonces, esos hechos, ¿cómo se incorporan en un texto constitucional? Y esos hechos son nuevos. Ahora bien, yo creo que el éxito entonces es por ese consejo directivo y por un equipo ejecutivo que fue esencial. Gonzalo Caulen fue un gerente de esta empresa tremendamente eficaz en la gente que lo rodeó, que buscó, que contrató. Su segundo, Alan, fue una persona muy fundamental en toda la parte de la cual uno es muy analfabeto, ¿verdad? De todas las redes sociales y todas las nuevas técnicas de las cosas. Y por lo tanto, ahí ni siquiera opinaba, más bien escuchaba y trataba de aprender. Pero creo que aquí lo que sí tenemos a través de ese equipo ejecutivo que fue tan fundamental, en donde ahí estaba Javiera Pizarro, Magdalena Burr, Andrés Cavero, Rodrigo Poblete, Joaquín Ugalde, Rodrigo Poblete, que fue el hombre que ayudaba a Jaime Baza en la traducción de las ideas en textos constitucionales. Y finalmente el esfuerzo que se hizo por tener este documento en algo que me parece muy importante, porque en cada una de las 590 temas, por así decir, hay 2 opiniones a favor y 2 opiniones en contra. Y esas 2 opiniones a favor y las 2 opiniones en contra están sacadas de lo que la gente dijo. Y según se me ha informado, porque en eso no participamos, las discusiones entre ellos de cuál era la frase exacta que representaba esa opinión. Ejemplo, punto 1, las constituciones, algunos dicen que deben ser muy breves y dejar a las leyes el resto de los enunciados. 2, las constituciones deben ser tan extensas como sea necesario para garantizar lo que cada uno de los ciudadanos quieren ver reflejado en la Constitución. Bueno, estas 2 decisiones, qué tipo de constitución queremos, 2 personas que dicen por qué corta, 2 personas que dicen por qué larga, y están ahí con sus nombres o los nombres que ellos quisieron, con los cuales quisieron participar.
Es el valor de esto. Esas dos opiniones que reflejan lo que la ciudadanía dijo. Y por lo tanto, aquí lo que ha habido ha sido un esfuerzo colectivo para aprender a escuchar. Y ese es un tema nuevo. Y como lo dijeron los constitucionalistas que saben de esto más que yo, no hay otra experiencia de esta naturaleza en el mundo. Y efectivamente, algunas universidades extranjeras, algunos plantearon que esto debía traducirse al inglés. Me parece excesivo, pero mejor que aprendieran ellos español y siguieran el debate. Pero lo digo como un ejemplo de algo que efectivamente me dio un cierto orgullo cuando supe esto. Es decir, los chilenos somos capaces de hacerlo, pues. Y eso a ratos también se nos olvida, porque del pasado éramos orgullosos de un sistema democrático. Hoy día no estamos muy orgullosos de lo que tenemos. A lo mejor en buena hora que se cuestione lo que hemos logrado y lo que hemos conseguido en estos años. Pero también creo que con este tipo de iniciativas nos estamos poniendo al día de lo que somos capaces de hacer entre todos. Y en ese contexto, lo que se hizo aquí yo creo que fue una experiencia provechosa y yo quisiera agradecer la participación de todos los que nos ayudaron en esto y también la de ustedes de llegar hasta acá, en donde quisimos hacer algo distinto de la presentación de un libro, porque la verdad es un libro inusual, escrito por miles de manos y por miles de voces, y en donde lo único que nosotros hicimos fue generar la plataforma adecuada para poder captar lo que se quería decir a Chile. Creo que esto le hace bien a Chile, por la forma en que se hizo, por los consensos amplios para aprender a escuchar, y le hace bien a Chile también porque es ahora un documento sobre el cual podemos empezar a discutir en concreto si es A, B o C lo que le conviene a Chile respecto de cada una de las 590 ideas. Última reflexión que quiero compartir. Cuando estaba más o menos armados los distintos capítulos, varios de los del Consejo Directivo dijeron, es que hay algunas materias que no están planteadas. Bueno, si no están planteadas es porque nadie las planteó. Está claro, ¿no? Si se trataba de escuchar y si un tema no apareció, y aparecieron otros temas que no se sabía dónde colocar, como aquellos que planteaban que en una constitución tienen que estar también los derechos de los animales. Así, dígame, ¿y dónde ponemos el derecho de los animales? ¿En cuál de todos los capítulos? ¿O junto a qué ponemos el derecho de los animales? Que era más difícil, ¿verdad? Entonces se optó por poner en otros derechos. Ese es el tipo para tener una idea de qué es esto. Es el resultado de lo que la gente dijo y, por cierto, los agradecimientos mayores para todos aquellos que quisieron hacerlo. Signo de interrogación. tuconstitución.cl. Ahora que como resultado de lo que participaron en tuconstitución.cl, ¿sería posible mandar de vuelta este libro a la red y decirle ahora da tus opiniones a partir de esto y a lo mejor sale nuestra Constitución? Signo de interrogación. Muchas gracias.